saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En este segmento de mi canal, Mi Sabrosa Cocina, voy a compartir con ustedes una rica menestra de lenteja. Y como ya es hora de hacer el almuerzo, pues en pocos minutos bajo a mi cocina a preparar. Y lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Para que quienes deseen la hagan también. Ahora que estamos en cuarentena, hay personas que les ha tocado quedarse en casa. Usualmente no cocinan todos los días, sino los fines de semana. Y entre semana cocina, qué sé yo, su mamá, su abuelita o alguien que esté a cargo de la casa. ¿Sí? Ahora pues les doy esta opción para que ustedes se entretengan en algo, ya que nos toca estar en casita hasta nueva orden, hasta que este virus se vaya. Así que manos a la cocina. Ya nos vemos abajo. Para hacer esta rica menestra de lenteja, voy a utilizar 1 libra de lentejas que me alcanza más o menos para unos 6 platos. Aquí en mi casa les encanta la menestra de lenteja y por lo general se repiten, así que tengo que hacer siempre un poquito más. Voy a utilizar este aliño completo, ¿sí? La marca no me paga, pero este yo utilizo, me gusta. Tengo también un tomate riñón, una cebolla colorada, un pimiento verde, un plátano verde, un cubo de caldo de costilla. Tengo también culantro, achote, ya se me acaba, pero igual sí me alcanza. Tengo aquí ajo en polvo y sal. Pongo mi lenteja a cocinar. Eso sí, debo tapar con una tapita al vapor. Y mientras se cocina mi lenteja, mientras se suaviza, voy a ir preparando los demás ingredientes. Ya se ha secado el primer tanto de agua en el que cociné mi lenteja. Ahora he puesto 1 taza más de agua para colocar el verde y el cubo de caldo de costilla. He picado en cubitos el plátano verde, así como también acá he picado en cubitos la cebolla, el tomate y el pimiento verde. Esto es para hacer luego un refrito, ¿sí? Pero ya les voy a indicar cómo lo hago. Ahora el verde picado y el cubo de costilla voy a poner en mi menestra. Aquí tengo, como les dije hace un ratito, el tomate, la cebolla y el pimiento verde que están picados en cubitos, ¿sí? Ahora yo le voy a poner la cantidad suficiente de sal. Yo no suelo ponerle mucho porque les comento que el caldo de costilla ya tiene sal. Entonces si yo pongo demasiado va a quedar muy salado, pero eso yo les dejo a gusto de ustedes, ¿sí? Entonces también voy a poner ajo en polvo, que con este poquito es suficiente, ¿sí? Y también voy a ponerle un poquito de aliño ahí. Y entonces voy a poner a cocinar. Revuelvo bien, todo chévere, y voy a llevar a la cocina. Ya puse a cocinar los ingredientes del refrito. Voy a ir dando vuelta y vuelta hasta que esto esté bien cocinado. Una vez que está bien cocinado mi refrito, voy a poner el achote para cocinar 1 minuto más y luego poner en la menestra. Ya he colocado el achote a mi refrito. Revuelvo bien por 1 minuto y luego voy a colocar en la menestra y voy a tapar y voy a dejar que se cocine otro minuto más. Tengo listo en este tazoncito el culantro picado y lo voy a poner en la menestra después de que haya puesto el refrito, es decir, al final. Ya he colocado el refrito en mi menestra. Revolví bien y luego tapé y dejé hervir por 1 minuto más. Luego eché el culantro. Apagué el fuego y voy a tapar por un momento hasta servir
el arrocito con esta menestra y una rica carne. Dentro de poquito van a ver cómo quedó en el plato. Ahí está, les presento mi plato, cómo quedó. En este caso, como yo estoy presentando como receta, la menestra de lenteja con verde, le he acompañado de carne, de las carnes que son procesadas de funda. Lo ideal es acompañar con una porción de pescado. Puede ser corvina, puede ser carne frita o apanada. En fin, eso ya es a gusto de ustedes. Como ahorita no podemos salir, pues me acomodo con esta carnecita. Y no puede faltar una ensaladita, ¿sí? Para que acompañe su plato. Buen provecho, espero que les haya gustado.